Introducción a la multimedia. Juan Carlos Jiménez, especialización en docencia mediada por las TIC, Universidad de San Buenaventura, 2017. El estado del arte de la investigación sobre el diseño multimedia parte del paradigma, el procesamiento de la información, que lo consideran un sistema natural. Paz, Rankin y Söder en el 2004, en cómo los seres humanos recuperan información, aprenden y recuperan esa información. Hay dos teorías que surgen dentro del marco de este paradigma: la teoría de la carga cognitiva de John Searle y la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Richard E. Meyer. El objetivo es hacer que el contenido y forma de los materiales educativos se adecúen a la estructura y proceso como el cerebro humano aprende. Existen algunas premisas. Una capacidad limitada de la memoria de trabajo. Se debe transmitir por dos canales parcialmente independientes, el auditivo y el visual. Mejora usando estos dos canales al tiempo, el visual y el auditivo. Y las nuevas informaciones solo se adquieren si el aprendiz puede relacionarlas con los esquemas mentales que ya tiene construidos dentro de su cerebro. Esto facilita que se incorporen esos nuevos conocimientos. La arquitectura cognitiva parte de la idea de que el individuo recoja la información a través de los sentidos, de los estímulos del ambiente. Esta información llega a la memoria sensorial y tiene una duración ahí de 1 a 3 segundos. Si esta información es considerada lo suficientemente relevante o si el estudiante está prestando atención a ellas, pasaría a su memoria de trabajo, donde tiene una duración de 15 a 30 segundos. Allí es analizada para que sea incorporada dentro de la memoria de largo plazo, siempre y cuando existan un esquema mental donde se adecue esa nueva información y pueda ser adquirida y recuperada luego fácilmente. Hay dos propósitos principales para Meyer en el aprendizaje: el recordar y el entender. Y específicamente en el aprendizaje multimedia es lograr que el sujeto construya representaciones mentales, las que hemos hablado anteriormente, a partir de una presentación multimedia, que serían los estímulos. La carga cognitiva. La carga cognitiva se refiere al desempeño de una tarea particular impone sobre el sistema cognitivo del aprendiz. Es decir, ¿qué tanto de la energía mental, si se puede hablar de algo así, tengo que imprimir para desarrollar una tarea? Y no se puede medir directamente. Existen diferentes cargas cognitivas. La carga cognitiva intrínseca, que se refiere a la complejidad de la tarea y la experiencia del aprendiz para desarrollarla o para adquirir este nuevo conocimiento. La carga cognitiva extrínseca, que se refiere a los estímulos que interfieren en ese proceso de aprendizaje porque no están relacionados o no son coherentes con el objetivo de ese aprendizaje. Y la carga cognitiva relevante, que se constituye a través de procesos cognitivos adecuados, facilitando en el estudiante el proceso de aprendizaje, a través del uso de la imaginería y el uso de ejemplos que el estudiante pueda aplicar prácticamente en su contexto real. Como le dije anteriormente, no se puede medir directamente, se hace a través de sus dimensiones. Estas dimensiones son la carga mental, que tiene dos variables: las características de la tarea, los pasos, elementos y del proceso, y las características del sujeto. El esfuerzo mental, que se refiere a los recursos cognitivos requeridos para resolver un problema, se mide cuando se realiza o inmediatamente después de realizar una tarea. Y el desempeño, que es la más objetiva, y logros del aprendiz que son medibles objetivamente. ¿Cómo se miden? A través de instrumentos analíticos, es decir, un estimado por expertos que indican o que hacen una predicción de cuál sería la carga mental requerida por una persona para desarrollar una tarea o para aprender una tarea. Y los empíricos miden a través de instrumentos cuantitativos, a través de encuestas, test, durante el proceso de la realización de la tarea o del aprendizaje, o inmediatamente finaliza para poderlo medir. Comentarios. Las animaciones gastan los recursos de la carga cognitiva del aprendiz. La teoría de la carga cognitiva recomienda la práctica intensiva para enseñar ciertas partes del problema, aunque no sean comprendidas. Críticas. Sharon y Ainsworth señala algunas. ¿Bajo qué condiciones funciona aprender en ambientes de multimedia? ¿Para quién funciona aprender en estos ambientes? ¿En qué tipo de tareas funciona? ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Y yo agrego particularmente qué nivel de formación debería impartirse por este medio. También ella menciona que deben tenerse en cuenta otras dimensiones, las afectivas y emocionales, que son parte de la función comunicativa de las personas. Yo agrego que existen elementos que facilitan la expresión de emociones a través de estos medios de las TIC.
como son los emojis de Facebook, de WhatsApp, que han contribuido muchísimo y ya de hecho se habla de un lenguaje emoji para transmitir emociones. Podría pensarse en incorporar alguna de estas técnicas en el aprendizaje. Paul Kirchner, Ayres y Chandler también critican el aspecto más conflictivo, que es cómo medir. ¿Cómo se mide la carga cognitiva? Como mencionamos antes, no se puede medir directamente, sino a través de sus dimensiones. Y yo agrego, la medición se hace en forma individual, pero los cursos son masivos. ¿Tendríamos que medir a cada individuo que toma el curso? ¿Cómo hacemos para diseñar un curso masivo? Sería algo conflictivo, ¿no? Definición. Bartolomé la define como la integración o dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados o manipulados vía ordenador. Gajewski la define como una clase de sistemas interactivos de comunicación conducidos por un ordenador que crea, almacena, transmite y recupera redes de información textual, gráfica y visual. Ambos se refieren al uso del ordenador para almacenar y manejar y distribuir información. Sin embargo, Jonathan, Ralston y Salinas prefieren el término hipermedia, pues consideran multimedia redundante, ya que media también se refiere a medios masivos, es decir, también es plural. Y lo definen como un hipertexto multimedia donde los documentos pueden tener la capacidad de generar textos, gráficos, animación, sonido, cine o video en movimiento, y pues esto sería la hipermedia. Los componentes de la multimedia son el nodo, que es la unidad básica de la información, las conexiones o enlaces, que es la interrelación entre esos nodos, las redes de ideas, que es la estructura que organiza la interrelación de esos nodos, a través de qué manera se organizan o qué conexiones deben existir, el itinerario, que son las guías de navegación diseñadas por el autor o el estudiante o por ambos al mismo tiempo, que definen en dónde se inicia el proceso, dónde termine, cuáles son los pasos que se deben llevar a cabo. Interfaz de usuario, que se refiere a la interacción entre la máquina y el hombre, ahora con las distintas plataformas que existen, laptop, computador de escritorio, celular, en fin. Control de navegación se refiere a los protocolos de acceso a la información que tienen tanto el estudiante como el profesor y cuál es el proceso que deben seguir para poder alcanzar o para poder ingresar al siguiente nodo. Elementos de discusión. Presentaciones multimedia versus multimedia interactiva. En la presentación multimedia el usuario puede asistir al programa, como lo estamos haciendo ahora. Esta es una presentación multimedia. Mientras que en la multimedia interactiva el usuario podría interactuar con el programa. Es decir, ustedes podrían avanzar más rápido, devolverse, podrían hacer cosas diferentes con esta presentación a las que simplemente la multimedia tradicional les permitiría hacer. Ambos son aplicables en la educación. Depende del objetivo del aprendizaje. En nuestro caso particular, la presentación que estamos realizando, multimedia, es muy eficiente y adecuada para esta presentación. Ventajas de la multimedia versus las características didácticas, pues existen muchísimas. Adecuación al ritmo de aprendizaje, hay una secuencia de información, hay una respuesta individualizada al usuario, es el quien decide qué información ve y a qué ritmo. Flexibilidad de su utilización, hay acceso 24 horas al día, 7 días a la semana. La calidad de las representaciones gráficas, la efectividad de las formas de presentación, en fin. La desorientación del usuario, presentación no secuencial o secuencial de la información. Debido a que el uso de secuencias no lineales de contenido podrían afectar la atención del usuario, podría hacer que esto llevara a la confusión y a la desorientación del mismo en cuanto a no saber cuál es el objetivo del aprendizaje y cuáles son los pasos a seguir. La interactividad se refiere a cuál es el aporte real de la multimedia en la implicación del estudiante. Implicación en dos niveles: implicación de la inteligencia y el razonamiento lógico, si realmente está entendiendo cuál es el proceso del aprendizaje y cuál es el objetivo de ese aprendizaje, y la implicación de la imaginación y los sentimientos, es realmente qué tan involucrado, qué tan adherido al programa de aprendizaje está el estudiante en cuanto a sus sentimientos, ideas de éxito, proyecto de vida y cómo realmente ese aprendizaje le sirve para su vida. Principios del aprendizaje multimedia por Meyer. Bueno, multimedia, el uso de imagen y texto. La atención dividida, usar diferentes fuentes de información, imagen, texto y audio. Contiguidad especial,
Espacial, hacer que el texto y la imagen estén integrados dentro de la pantalla en el mismo lugar. Contiguidad temporal, que el material verbal y visual estén sincronizados, lo que estamos haciendo ahora. Modalidad, narrar la información visual. Igualmente estamos haciendo eso. Segmentación, presentar información por segmentos al ritmo del estudiante, que es lo que estamos haciendo en la medida que vamos dando en el slide. Entrenamiento previo, dar información previa al estudiante sobre nombres, conceptos, facilitaría el proceso de apropiación y el proceso de integración dentro de la memoria de largo plazo del estudiante. Coherencia, no usar estímulos e información irrelevante, lo que hemos hablado en las animaciones. Redundancia, evitar repetir la misma información por códigos diferentes. Es decir, lo que estoy haciendo en este momento, estoy leyendo el texto y pues esto no debería hacerse. Señalamiento, indicar la información relevante. Pautas de accesibilidad. Establecen una serie de sugerencias con respecto a la forma de presentación del contenido en la web 1.0. Ya vamos en la web 2.0 que habla de interacción entre el observador y el creador del contenido, en nuestro caso el maestro y el estudiante. Pero aquí estamos hablando todavía de web 1.0. La pauta 1. Los textos alternativos al contenido visual o auditivo benefician a personas ciegas y sordas. El uso de dibujos o videos benefician a personas analfabetas o con dificultades. Esto se refiere a los principios de modalidad de multimedia, uso de diferentes códigos de comunicación, tanto verbales, textuales, imágenes fijas o de video. Ustedes ya conocen el éxito de los youtubers que usan videos para transmitir información. No necesariamente tiene que ser analfabeta o tener algún tipo de discapacidad a nivel cognitivo o físico. Pautas 12 y 13. Proporciona información de contexto y orientación. Proporciona mecanismos claros de navegación. Esto se refiere al itinerario, establecer cuál es el inicio de la tarea, cuál es el proceso a seguir y cuál es el objetivo final de la misma. Y el control de navegación, cuáles son los protocolos para acceder a cada nodo de información dependiendo del avance del estudiante. Pausa 14. Asegúrese de que los documentos sean claros y sencillos. Esto se refiere a los principios de coherencia y redundancia. La información debe ser sencilla en el sentido de explicar de forma simple y sin adornos lo que se quiere decir, evitando la repetición. Muchas gracias y hasta luego.